¿Qué tal están? Bienvenidos. La Hispania romana. En este vídeo abordaré o trataré algunas cuestiones en relación con la Hispania romana y de esta manera quiero que se entienda la gran función que tuvo la romanización de Hispania, no solamente en la propia España actual, sino en general en Europa y en todos los sentidos. En ese sentido hablaré del contexto histórico, de su legado monumental y de otras muchas cuestiones. La Hispania romana es uno de los capítulos más fascinantes de la historia antigua en la península ibérica. Con la conquista de Hispania por parte de Roma en el siglo III a.C., se inició un proceso de transformación que afectó todos los aspectos de la vida en la región, desde la política y la economía hasta la cultura y la arquitectura. Durante más de 6 siglos, Roma dejó una impronta indeleble que aún se puede observar en el vasto patrimonio inmueble que ha perdurado hasta nuestros días. También hay que decir que la conquista de Hispania y su integración en el contexto de la política romana supuso que hubo una incursión en la Hispania en el contexto de las guerras púnicas, enfrentándose al poderío cartaginés liderado por Aníbal. Tras su victoria, los romanos iniciaron un largo proceso de conquista y pacificación que se prolongó durante casi 2 siglos. Hispania quedó dividida inicialmente en 2 provincias, Hispania Citerior e Hispania Ulterior, que más tarde se subdividieron para facilitar su administración. En cuanto al dominio romano, supuso la integración de la península en un sistema político y administrativo que promovía la romanización de sus habitantes. La lengua latina, el derecho romano y las instituciones imperiales se convirtieron también en elementos clave de esta transformación. Además, se puede afirmar que en cuanto al patrimonio inmueble de la Hispania romana fue realmente enorme. Podemos pensar en la arquitectura y la ingeniería romanas, que fueron símbolos del poder y de la civilización de Roma. En Hispania se construyeron numerosas obras civiles, religiosas, militares y de ocio, que reflejan el alto grado de desarrollo alcanzado por el imperio. En cuanto a las infraestructuras y el urbanismo, pues hay que decir que Roma destacó por su capacidad para crear ciudades planificadas y dotarlas de las infraestructuras necesarias para la vida cotidiana y también para el desarrollo económico. Podemos pensar también en los acueductos. El abastecimiento de agua era esencial para las ciudades romanas. El acueducto de Segovia, por ejemplo, es uno de los más sobresalientes, no solo en Hispania, sino en todo el Imperio Romano. Construido en el siglo I después de Cristo, este acueducto transportaba agua desde los manantiales situados a kilómetros de la ciudad. Su diseño está basado en una estructura de arcos de granito y demuestra la maestría de la ingeniería romana. En cuanto a las calzadas romanas conectaban las principales ciudades de Hispania entre sí y con el resto del imperio. La vía Augusta, que discurría desde los Pirineos hasta Cádiz, es un ejemplo muy notable. Estas rutas facilitaban además el comercio, el movimiento de tropas y la difusión cultural. En cuanto a las ciudades planificadas, podemos pensar en Emérita Augusta, actual Mérida, que fue fundada en el año 25 a.C. como colonia para soldados veteranos romanos. Su diseño urbanístico, con un foro, templos, anfiteatro, teatro y termas, refleja la planificación típica de una ciudad romana. En cuanto a los edificios religiosos, el culto en Hispania romana estaba asociado tanto a los dioses tradicionales del panteón romano como a deidades locales que fueron asimiladas por Roma. Podemos pensar también en el templo de Diana en Mérida, que es un ejemplo icónico, magnífico. Aunque se cree que estaba dedicado al culto imperial más que a la diosa Diana, su estructura monumental representa la adopción de estilos arquitectónicos romanos en Hispania. Podemos pensar también en el Museo Romano de Mérida, que es excepcional. En cuanto a lugares de culto sincréticos, en algunos casos, los romanos incorporaron dioses indígenas al panteón romano, como se puede observar en los altares dedicados al dios indígena endobélico en Lusitania. Respecto a los espacios de ocio y entretenimiento, los romanos otorgaron una gran importancia al ocio como parte de la vida ciudadana. Podemos pensar en los teatros. El Teatro Romano de Mérida es uno de los ejemplos mejor conservados. Fue construido en el siglo I a.C. y tenía capacidad para más de 6.000 espectadores y sigue siendo un espacio utilizado para representaciones teatrales en la actualidad. Además está el anfiteatro, por ejemplo el anfiteatro de Tarraco, actual Tarragona,
construido en el siglo II después de Cristo, era un espacio destinado a espectáculos como las luchas de gladiadores, y su ubicación con vistas al mar añade un atractivo singular. En cuanto a las termas, como las de Alange, por ejemplo, cerca de Mérida, eran espacios dedicados al baño, a la higiene y también la socialización y la cultura. Estas instalaciones incluían piscinas de agua caliente y fría, gimnasios y espacios de relajación. Y en cuanto a los monumentos funerarios, podemos pensar en la tradición romana de honrar a los muertos, que dio lugar a la construcción de tumbas y mausoleos impresionantes. Por ejemplo, el mausoleo de los Atilios, que está cerca de Sádaba. Este mausoleo es un ejemplo del respeto romano por la memoria de los fallecidos y la integración de estilos locales en la arquitectura funeraria. En cuanto a las necrópolis, pues podemos pensar en las necrópolis de Carmona, en la provincia de Sevilla, que son un testimonio único de las prácticas funerarias romanas en Hispania. En cuanto a las obras militares, pues está la defensa y el control del territorio, que eran esenciales para Roma. Y en relación con las murallas, podemos pensar en las murallas de Lugo, construidas en el siglo III después de Cristo, que son un ejemplo excepcional de arquitectura militar. Estas murallas rodean completamente el casco antiguo de la ciudad y están declaradas Patrimonio de la Humanidad. En relación con los campamentos militares, pues hay que decir que el campamento de Legio, León, fue una base militar que jugó un papel clave en la defensa y administración de la región. Y también pues, se puede pensar en el impacto del patrimonio romano en la cultura contemporánea. De hecho, el legado romano no solo se conserva en las estructuras inmuebles, sino también en la organización territorial, ya que las lenguas romances derivadas del latín y las tradiciones jurídicas que aún persisten así lo manifiestan. En ciudades como Mérida, Tarragona y Segovia, el patrimonio romano sigue siendo un atractivo turístico y cultural de gran importancia, de gran relevancia. En cuanto al mantenimiento y la restauración de estos monumentos, representan un esfuerzo continuo por preservar la historia y fomentar la educación sobre el pasado. Festivales como el del Teatro Clásico en Mérida o la recreación histórica de Tarraco Viva son ejemplos de cómo el patrimonio romano sigue vivo en la cultura popular, en todos los aspectos pensables o imaginables. Y realmente se puede decir que pues, hay muchas otras cuestiones que se pueden desarrollar en relación con la Hispania romana, por ejemplo, sobre cuestiones relativas a aspectos sociales, económicos y políticos, y en ese sentido se puede decir que es un tema realmente apasionante y podemos pensar, por ejemplo, en los estilos arquitectónicos de la Hispania romana, que reflejan la riqueza y diversidad del legado cultural que Roma dejó en la península ibérica. Aunque las construcciones romanas se basaron en principios arquitectónicos universales del imperio, se adaptaron materiales, técnicas y diseños específicos al contexto local de Hispania. Y, por lo tanto, se puede realizar una descripción de los principales estilos y características arquitectónicas. En cuanto a la arquitectura utilitaria, este estilo se centró en la funcionalidad y la ingeniería, con construcciones que resolvían necesidades prácticas y sociales. Los ejemplos más destacados incluyen acueductos, por ejemplo el acueducto ya señalado de Segovia, construido con piedra granítica sin mortero, que refleja la maestría romana en la ingeniería hidráulica y su capacidad para integrar monumentalidad con funcionalidad. En cuanto a las calzadas, estas rutas conectaban los principales puntos de la península y se construían con capas de materiales resistentes como piedra y grava, asegurando de esta forma su durabilidad con el uso constante. En cuanto a la arquitectura monumental, Roma utilizó la monumentalidad como símbolo de poder y permanencia. Este estilo se caracteriza por templos que incorporaron columnas clásicas como dóricas, jónicas y corintias, frontones y planta rectangular. Un ejemplo es el templo de Diana en Mérida, ya citado, es un ejemplo representativo. Respecto a los foros o centros administrativos y comerciales, pues incluían edificios importantes. El Foro de Tarraco, la capital de la provincia de Hispania Tarraconensis, muestra la monumentalidad característica de estas construcciones. Respecto a la arquitectura de ocio, este estilo estaba dedicado a los espacios de entretenimiento y socialización, por ejemplo los teatros, como ya el citado Teatro Romano de Mérida, con una planta semicircular y graderíos en pendiente que aprovechaban las colinas naturales para su construcción.
En cuanto a los anfiteatros, con diseño ovalado, como el anfiteatro de Tarraco o el anfiteatro de la propia Mérida, que está al lado del teatro, estaban destinados a espectáculos públicos como luchas de gladiadores y representaciones de batallas. Si pensamos en las termas de Alange, ya también nombradas, muestran la combinación de funcionalidad y estética con mosaicos muy importantes y espacios abovedados. Y si pensamos en la arquitectura militar, pues hay que decir que estaba diseñada para proteger el territorio y controlar las provincias. En ese sentido, las murallas de Lugo pues son un ejemplo de arquitectura militar sólida y funcional, con torres semicirculares integradas. Y en cuanto a los campamentos, establecimientos como el campamento de Legio en León reflejan la adaptabilidad de los romanos al territorio y su enfoque en la defensa estratégica. Y si se piensa en la arquitectura funeraria, pues refleja la importancia de honrar a los muertos. Podemos pensar en los mausoleos, como el mausoleo de los Atilios, que mezclan estilos locales con influencias romanas, utilizando piedra y decoraciones simbólicas. En relación con la necrópolis de Carmona, destaca por su organización y diseño, con cámaras funerarias decoradas, muy bien decoradas, y también se nota la influencia local y un cierto sincretismo. La arquitectura romana, además, en Hispania también se adaptó a las tradiciones locales, por ejemplo, incorporación de materiales locales como piedra caliza y granito en lugar del mármol más común en otras regiones del imperio. También hubo una fusión con estilos indígenas, hasta un cierto punto al menos, como el uso de motivos decorativos propios de las culturas prerromanas en ciertas construcciones. En resumen, se puede afirmar que los estilos arquitectónicos de la Hispania romana abarcan una amplia gama que va desde la utilidad cotidiana hasta la expresión del poder y la cultura. Cada obra, desde los acueductos hasta los anfiteatros, habla de un legado que combina ingeniería avanzada, estética clásica y adaptaciones locales. Y en este sentido, podemos decir que diríamos que la romanización en Hispania fue muy considerable. Y de hecho, la influencia de la Hispania romana en la cultura moderna de España es profunda y diversa y a la vez multifacética, abarcando aspectos como el idioma, el español deriva del latín un 70%, el derecho, la arquitectura y las tradiciones culturales. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.